Familia Emergencias Bíblicas, es un verdadero placer, un gusto poder saludarles a cada uno de quienes están siguiendo esta transmisión desde sus respectivos países. Muchísimas gracias por estar con nosotros y quiero extenderles a cada uno de ustedes una bienvenida muy especial al estudio, repaso y comentario de la lección número 12 que lleva como título Juzgado y Crucificado. Vamos a disfrutar entonces de este maravilloso estudio. Tomemos la Biblia, tomemos el folleto y los apuntes necesarios que sean útiles para poder entender, comprender, aplicar y compartir el contenido de esta lección. Hermanos y amigos, nos encontramos aquí en Naples. The memory verse is found in the book of el campo de concentración más grande que existe. El día viernes 28 de julio les extiendo la bienvenida. Es uno de los tipos de relación. Antes de continuar con el estudio de nuestra lección, vamos a orar para pedirle a Dios su bendición y su orientación. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por darnos la oportunidad de abrir tus sagradas escrituras y ser enseñados a través de ella por medio de tu Espíritu. Quédate con nosotros en Jesús. Amén. En la nota introductoria, yo les decía que el título de la lección número 12 es Juzgado y Crucificado. Y el versículo de memoria lo encontramos en Marcos el capítulo 15 y el versículo 34 y dice de la siguiente manera: Y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz, Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A través de la historia del cristianismo se ha formulado una pregunta: ¿por qué era necesario que Cristo muriese? La respuesta que les voy a plantear es sencilla, es breve, pero contiene mucha profundidad, aunque esta profundidad escapa al estudio de esta lección. Son dos los móviles por los cuales Cristo debía morir. En primer lugar, por amor, y en segundo lugar, por justicia. Cuando Dios creó a la raza humana, la creó para que viviese eternamente en relación con Él. La creó por amor. Y cuando el hombre peca, Dios toma la iniciativa para salvar al hombre por amor. Esta realidad la encontramos revelada en el libro de Juan, el capítulo 3 y el versículo 16, que contiene uno de los versículos más famosos dentro del cristianismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31 y el versículo 3, encontramos estas hermosas palabras que también tienen que ver con el amor. Con amor eterno te he amado. Entonces, el amor es el primer móvil del por qué Cristo debía morir. Y la segunda razón es la justicia. En el libro de Romanos, el capítulo 3 y el versículo 25, el apóstol Pablo hace precisamente esta declaración: hemos satisfecho la justicia de Dios a través de la muerte de Jesucristo. Por esto, durante esta semana, el autor de nuestra lección, basándose en el libro de Marcos, nos va a exponer una serie de ironías que, según su criterio, están presentes en el texto marcano y que nos van a ayudar a entender el por qué Jesús es vital en todos los aspectos. Incluso fue vital para los soldados romanos que sin proponérselo lo reconocieron como su rey. Bienvenido entonces mi hermano, bienvenida entonces mi hermana, vamos a hacer uso de la palabra del Señor. Si tú como adventista tienes a tu disposición el libro El deseado de todas las gentes, yo te invito para que leas los últimos capítulos que están relacionados con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la pasión, la flagelación, la crucifixión y todo lo que durante esta semana vamos a estudiar. El día domingo 15 de septiembre nos trae el título ¿Eres tú el rey de los judíos? La lectura de Marcos, el capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el 15, nos permite observar lo que ocurrió durante esta etapa del juicio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato.
Es menester detenernos un momento. El concilio que ha de juzgar a Jesús es conocido con el nombre del Sanedrín. Para la época, muy probablemente José de Arimatea, Nicodemo, y me voy a atrever a decir algo, Pablo o Saulo, si ya no formaba parte del mismo, estaba a portas de formar parte del Sanedrín. Este era el único medio legal que podía juzgar a alguien dentro de la religión judía. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes. Mira, de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos comenzaron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. ¿Cuáles fueron los cargos que formularon contra Jesús para enjuiciarlo? Fueron dos. Por parte del Sanedrín lo acusaron de blasfemia, porque según ellos se creía Dios. Y los sacerdotes acusaron a Jesús delante de las autoridades romanas por sedición, porque él se hacía llamar el rey de los judíos. Evidentemente y aparentemente Jesús no tenía escapatoria. Por un lado, lo habían condenado a blasfemia y debía morir apedreado. Por otro lado, lo habían acusado de sedición y debía morir de cualquier forma. Para esa época, Pilato, que era el gobernador, era el prefecto de Judea entre los años 26 hasta el año 36, estaba tratando de lidiar con la insurrección de los judíos. No era precisamente un líder amable. Usted puede buscar allá en Lucas el capítulo 13 y el versículo 1, donde se dice que este hombre mandó matar a unos cuantos galileos y mezcló su sangre junto con su propio sacrificio. Así que Pilato no era un líder de esos tranquilos y apacibles, era sanguinario. No obstante, como estaban llegando muchos judíos ahí, a ese lugar donde se estaba desarrollando o se pensaba desarrollar el juicio, él intentó calmar a la multitud ofreciéndoles una práctica que no se sabe desde cuándo se inició. Hemos tenido la oportunidad de investigar acerca de dónde viene extrabíblicamente el origen de esa práctica de soltar a un reo en la Pascua. No tenemos ninguna evidencia, ni bíblica ni extrabíblica, pero el hecho de que Marcos, Mateo y los evangelistas mencionen esta práctica es motivo suficiente para aceptar de que era conocida y era también aplicada. ¿Qué pasaba con aquel hombre que había sido condenado y le esperaba la ejecución? Bueno, había dos tipos de perdón en el derecho romano. El primer tipo se llamaba la indulgentia y consistía en liberar a un reo condenado. El perdón lo podía otorgar solamente el emperador, el senado o algún alto funcionario de la provincia. Ese era el primer tipo de perdón o amnistía. El segundo tipo de perdón o amnistía era la abolitio, y esta se aplicaba a un reo que no había sido aún condenado, y el perdón o la abolitio la podía ofrecer un
procurador como era Poncio Pilato. La evidencia bíblica demuestra que Pilato se dio cuenta cuáles eran los móviles reales de la acusación contra Jesús, la envidia, y él se prestó. En un momento Pilato quiso intervenir en favor de Jesús, pero él tenía una deuda pendiente y los escribas, los fariseos y el Sanedrín explotaron muy bien esa deuda pendiente que tenía Pilato con el imperio romano, con el emperador. Así que esta vez Pilato dijo, bueno, debo cuidar mi pellejo y entregar mejor a un inocente. Esto no es nuevo, hermanos. Esto no es nuevo dentro de la política. De todos modos, aquí sí podemos encontrar que Pilato cumple una función que él nunca se imaginó que iba a cumplir. Pasó a la historia como un verdadero cobarde, como un líder pusilánime, como una persona que podía ser manejada al vaivén de los caprichos de las personas a quienes debía impartir justicia. ¿Eres tú el rey de los judíos? Cristo dijo lo siguiente, tú lo dices, de una manera muy tranquila y evadiendo decir sí. Cristo le respondió esa pregunta a Pilato con un tú lo dices. No soy yo quien te lo está diciendo. La evidencia salta a la vista y Pilato tenía la convicción que delante de él no estaba un mero hombre. El Espíritu Santo, que quiere salvar a todos los hombres, estaba actuando de manera vigorosa en la persona de Pilato. Pero él no dejó. Perdió la áurea oportunidad de reconocer al único que podía salvarlo. Hoy, mi querido hermano, ¿quién es Jesús para ti? ¿Eres tú capaz de dejarte guiar por una multitud que a veces dice cosas simplemente porque está oyendo a otros que la están diciendo? Cuando Pilato preguntó, ¿qué quieren ustedes que yo haga con este a quien ustedes llaman el rey de los judíos? La pluma inspirada, Elena de White, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice que demonios en forma humana fueron los primeros en decir, crucifícale. Y los que estaban a su lado, al ver a estos aparentes seres humanos que decían, crucifícale, también replicaron y muy pronto esa petición se hizo generalizada en el populacho. Era tal el odio, el acervo odioso que le tenía Satanás a Cristo, que incluso tomó forma humana para poder pedir la muerte de su odiado enemigo. Pero lo que no sabía Satanás era que con ese acto estaba realmente clavándose un puñal, porque se cumpliría la profecía dada ya en Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta te herirá en la cabeza, pero tú a duras penas lograrás herirle en el calcañar. ¿Es Jesús el Rey para ti? Antes de proseguir con el estudio de nuestra lección, quiero recordarles una vez más, apreciados hermanos, queridos amigos, a que no dejen de darle like, ese dedito arriba a este video. Esto es muy importante para el desarrollo del canal y de este ministerio. Y también quiero invitar a aquellos que miran el video pero no se han suscrito a que hagan esa sencilla acción. Suscríbanse y asunto arreglado. Muchísimas gracias por el apoyo que hemos experimentado a este ministerio. Para el día lunes 16 de septiembre, el título de la lección es Salve, Rey de los Judíos. Y durante el transcurso de la misma vamos a analizar tres aspectos de la vida de Jesús en estos últimos días. En primer lugar, la flagelación. En segundo lugar, la humillación de la cual es objeto. Y en tercer lugar, las alboradas, las pinceladas de lo que sería posteriormente su crucifixión. Vamos a leer Marcos capítulo 15 a partir del versículo 15 hasta el 20. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, Salve, Rey de los Judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias.
Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Lo que Cristo va a experimentar es algo muy duro, hermanos. En nuestro romanticismo cristiano, cuando leemos la palabra y le azotaron, pensamos que es un azote de los nuestros, pero la historia y la arqueología nos demuestran que los azotes que utilizaban los soldados romanos para flagelar a los delincuentes o a los condenados era terrible. Nuestro autor nos dice que era un látigo de tiras de cuero en cuyos extremos estaban restos de huesos, pedazos de huesos, vidrio, piedras y clavos. ¿Tú te imaginas ser azotado con un látigo de esta naturaleza? Eso fue lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Sus carnes fueron arrancadas, su cuerpo fue despedazado, porque fueron crueles los soldados. En eso consistía la flagelación. Luego los soldados tejieron una corona de espinas y aunque la Biblia no dice que se la pusieron, por lo menos Marcos no lo dice, es evidente que se la incrustaron y las espinas se introdujeron en la piel de la frente de la cabeza de Jesús, ocasionándole más dolor. Pero hay algo irónico y es justamente esto lo que el autor de nuestra lección nos quiere presentar. Aunque Jesús es rey, aunque Jesús es Dios, los soldados quieren burlarse de él y se inclinan delante de él diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Lo estaban reconociendo sin saberlo. Y aunque actuaron de manera ignorante, estos soldados tuvieron evidencias de quién era Jesús. Esto es la parte que corresponde a la flagelación. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue bastante lacerado. Vamos ahora y analicemos el concepto de la humillación. Los soldados eran especialistas, ya se habían especializado en torturar, en masacrar a los pobres condenados. Y aunque Jesús era un condenado, ellos se dieron cuenta que Jesús era muy diferente. No profirió ni una sola maldición, que era muy común cuando ellos azotaban a otros criminales empedernidos. Ellos disfrutaban de ver cómo estos delincuentes les decían improperios, pero se quedaron sorprendidos al ver cómo Jesús, entre más duro lo castigaban y entre más lo humillaban, guardaba un silencio digno. El rostro de Jesús irradiaba una naturaleza tal de paz que los mismos soldados quedaban absortos, estaban realmente intrigados. ¿Por qué un hombre no profería gritos, no profería maldiciones y soportaba de manera tan estoica esta flagelación tan cruel? La humillación de Jesús no fue por un momentito. Fueron muchos los minutos que empleó la soldadesca romana en flagelar y en humillar a nuestro Salvador. Evidentemente, estos hombres no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. En la oración que Cristo efectúa en la cruz cuando está siendo crucificado, Él dice: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Pero la ignorancia no elimina la culpabilidad. Estos soldados romanos tendrán que vérselas con Jesús cuando Él vuelva por segunda vez. Vamos al tercer aspecto de la lección y tiene que ver las pinceladas de la crucifixión. Evidentemente, para los judíos la desnudez era un estado de mucho aborrecimiento. A ellos no les gustaba ver a una persona desnuda. No obstante, para los romanos, en el acto de la crucifixión, esto era una de las primeras cosas que le ocurría al reo. Era desnudado completamente y era paseado desnudo desde el lugar de donde se había dado el juicio o la sentencia hasta el sitio de su ejecución. Parece ser que con el caso de Jesús no fue así. Probablemente obedezca al hecho de que estaban en plena Pascua y para congraciarse con los judíos que detestaban la desnudez, permitieron que Jesús fuese cubierto su cuerpo y en vez de ir desnudo, Él llevaba sus humildes y ya laceradas vestimentas. Hermano, yo te invito a ti para que, como lo dice la escritora inspirada,
Dedícale una hora de reflexión a la vida de Jesús, particularmente a los últimos días, a las últimas horas de su existencia aquí en la tierra. Eso nos va a permitir entender el inmenso sacrificio que hizo Jesús en favor de nosotros y te va a demostrar el gran amor que Dios siente por cada uno de nosotros. Para hoy martes 17 de septiembre, el título de la lección es La crucifixión. ¿Saben? En la antigua Roma no había ejecución más atroz que la crucifixión y no había un mensaje más duro y contundente hacia quienes desafiaran el poder del imperio que esta ejecución, que este martirio. Los romanos dicen que esta práctica fue supuestamente inventada por los asirios por allá en el siglo VI a.C. con el único propósito de no reconocer que son ellos los que popularizaron realmente esta atroz práctica. ¿En qué consistía la crucifixión? Hay mucho documental al que usted puede recurrir para enterarse de qué era la crucifixión. Les voy a dar algunos detalles de esta horrenda práctica. En primer lugar, no se aplicaba a un ciudadano romano. Eso estaba establecido en el derecho romano. Como era una ejecución pública tan atroz, ningún ciudadano romano era expuesto a este tipo de martirio. Si un condenado ciudadano romano era declarado culpable, era condenado a ser decapitado. En otros escenarios se le podía cercenar la médula a partir del cuello con una espada y quedaba cuadrapléjico. Pero nunca un ciudadano romano era crucificado. Otro detalle, no tenía un formato, es decir, la crucifixión no seguía un patrón, para nada. El ingenio sádico del verdugo era realmente bienvenido. Cicerón, uno de los sabios, uno de los filósofos romanos, nos da unas pinceladas respecto a la crueldad de este ingenio. Él escribe de la siguiente manera, hablando de uno de los verdugos, este pone cabeza abajo a los que quiere colgar. Aquel otro empala por los genitales a quien ha de ser crucificado. Y este otro hace extender los brazos en un yugo. Eso dice Cicerón. Irónicamente, los romanos, quienes fueron los que más popularizaron esta horrenda práctica, guardaron silencio de las ejecuciones que ellos hicieron. Y solamente 4 registros históricos han llegado hasta nosotros que dan fe de estas atrocidades. Otro detalle, los crucificados quedaban colgados en la cruz y las aves de rapiña, por supuesto, hacían festín con las carnes de ellos, porque incluso sin estar muertos todavía, eran objeto de la rapiña y de lo que hacían estas aves. ¿Cree usted, apreciado amigo, que Jesucristo pasó por esa etapa difícil de su existencia solamente porque tenía que cumplir una profecía? No es así. La crucifixión, la que vamos a llamar el deicidio, es decir, el sacrificio, la muerte de Dios, es la clave para el cristianismo. Si Cristo no hubiese muerto, nosotros no hubiésemos sido salvados. Pero desafortunadamente en el mundo cristiano se han tejido algunas teorías que hablan de que Cristo debía morir como cordero que era en un altar y que ese sacrificio de Jesús debía ofrecerse y debía realizarse en el altar del sacrificio del templo de Jerusalén. Y se han elaborado una serie de estudios que dicen que efectivamente Cristo debía haber muerto allá en el altar. Otra rama de los cristianos hablan de que la cruz no es suficiente, que este símbolo hoy nosotros no debemos utilizarlo porque lo están utilizando otras religiones y delante de cuyo símbolo las personas se inclinan y adoran. Otro grupo religioso dice que Cristo no murió así crucificado. No sé si me dará el video, el ángulo del video para ver mis manos extendidas, pero ustedes se las imaginarán, que Cristo no murió así, sino que Cristo murió así, en un madero, en un stauros. Y honestamente yo les digo, me parece un adefesio
que nosotros nos pongamos a discutir el vehículo a través del cual Cristo iba a dar su vida. Lo importante de esto no es el medio que Cristo o que se utilizaría para matar a Cristo. Lo importante es que la sangre del Salvador fuese derramada, porque Pablo dice claramente, sin sangre no hay remisión de pecados. La crucifixión era un método horrible. Se dice de que cuando la persona estaba colgada en la cruz, los clavos no eran puestos aquí en la palma de las manos, como a veces nos lo presentan algunos cuadros, porque las manos no tienen la suficiente capacidad para soportar el peso del cuerpo. Se supone entonces que sí fue utilizado el clavo atravesándolo aquí, porque esto permite que el cuerpo sea sostenido en la cruz. Eran también clavados los pies, de tal manera que en la posición en la que los pobres ejecutados se encontraban, les hacía difícil la respiración. Y si ellos querían aspirar un poco de buen aire para poder llenar los pulmones, tenían que apoyarse en los pies que estaban clavados y el dolor era terrible. De todas formas, la muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue ocasionada tanto por la flagelación de la cual fue objeto por parte de los soldados romanos, tampoco por la humillación moral de posiblemente haberlo puesto desnudo, ni por los clavos. Cristo murió por el peso de la responsabilidad que sobre sus hombros recaía, el pecado de la humanidad. Pero aquí yo quiero hacer una salvedad. Cristo no murió por todos los seres humanos. Cristo murió y su sangre es eficaz si y solo si el hombre se arrepiente y busca el perdón obtenido por Cristo en la cruz del Calvario. No es un perdón que está dado a todos los seres humanos y en ese orden de ideas, entonces todos los seres humanos serán salvos, así no busquen aceptar a Jesús como su Salvador personal. El apóstol Pablo va un poco más allá y habla acerca de la cruz. La cruz no es el símbolo. Pablo no se está refiriendo solo al símbolo, está refiriéndose a todo el proceso que está implícito en la humillación de nuestro Señor Jesucristo en la pasión. Pablo dice, para los griegos la cruz es locura. Es una locura. ¿Cómo es posible, pensaban los griegos, que un Dios iba a ser crucificado cuando los dioses no se relacionaban, según la mitología griega, con los hombres? Pues precisamente esta es la gran enseñanza de la cruz, que Dios condescendió tanto a salvarnos, Dios condescendió tanto en amarnos, que fue capaz de soportar la peor de las muertes que se daban en el mundo antiguo. ¿No es este un motivo suficiente para ti, mi querido amigo que me escuchas, como para que tu corazón se doblegue enternecido y cedas a las influencias del Espíritu Santo y vayas arrepentido a los pies de la cruz del Calvario? Pienso que el mensaje de la cruz es claro. De tal manera amó Dios al mundo que soportó todo por amor a ti y por amor a mí. La lección para el día miércoles 18 de septiembre lleva como título Abandonado por Dios. Acompáñenme a seguir la lectura del Evangelio de Marcos en el capítulo 15 a partir del versículo 33 hasta el versículo 41. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé.
y quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Este pasaje es bastante diciente. Jesús se siente abandonado por Dios. Quienes estaban escuchando esta declaración, estas palabras que él pronuncia en arameo y que son traducidas por Marcos, se burlaron de él. Pensaban que Jesús estaba llamando a Elías. Efectivamente, esto no estaba ocurriendo. Nadie podía entender mejor que Jesús el momento tan difícil por el cual él estaba atravesando. La ira de Dios, la justa ira de Dios, se abatía contra el inocente. Y mientras los verdaderos culpables se reían, se mofaban y se burlaban, la víctima inocente se sentía abandonada por Dios. Amigo y hermano, usted y yo jamás podremos entender lo que Cristo experimentó. Desde la eternidad, Él y el Padre habían sido uno junto con el Espíritu Santo. La deidad había estado todo el tiempo unida y por primera vez en la historia de la eternidad, de las relaciones entre los seres de la deidad, se estaba presentando una separación. No porque los seres de la deidad estuviesen enemistados contra Jesús, sino porque el pecado hacía tan difícil esa relación. Esa es la razón que llevó a Cristo a exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El relato de Marcos contiene algunos detalles que no podemos pasar desapercibidos. En el versículo 36, alguien corrió con una caña empapada, con una esponja puesta en una caña, a esa esponja la empapó en vinagre. Era costumbre durante ese macabro acto de la crucifixión que a los pobres condenados se les diera una especie de narcótico para poder mitigar un poco el dolor, para anestesiarlos. Pero Cristo rehuyó tomarlo. Esta es una enseñanza bastante clara para nosotros. Nunca consumas bebidas embriagantes, ni siquiera en situaciones de alta complejidad. Otro aspecto: cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esto significaba el fin, la culminación del sistema de sacrificios que el mismo Dios había establecido. El hecho de que el velo se rasgara de arriba a abajo, del cielo a la tierra, significaba que Dios ponía fin a cualquier sacrificio que el hombre pudiese realizar, porque finalmente el verdadero sacrificio, el verdadero Cordero de Dios, había dado su vida en rescate de la humanidad. Y encontramos ahora una declaración muy interesante. Pareciera ser que uno de los primeros frutos de la conversión que el sacrificio de Jesús efectúa ocurrió en un centurión romano, que viendo todo lo que estaba ocurriendo y analizando pormenorizadamente todos los detalles que él había observado, llegó a exclamar y a reconocer verdaderamente: este hombre es el Hijo de Dios. ¿Sería acaso este centurión Cornelio? ¿Quién sería este centurión? La Biblia nada dice sobre el particular. Posiblemente este centurión llegó a constituirse posteriormente en uno de los tantos conversos romanos que, utilizando sus fortunas, utilizando su influencia, masificaron, llevaron adelante la predicación del Evangelio. Lección clara también para nosotros. Si tú que me escuchas, apreciado hermano y amigo, tienes influencia política, económica o de cualquier índole, utilízala para el engrandecimiento de la causa de Dios. De todas maneras, en algún momento el ser humano, tú y yo, nos hemos sentido abandonados por Dios. Pero déjame decirte que a diferencia de Jesús, entre Dios y yo no existe una carga de pecado. Cristo, que era el inocente, sí sintió el abandono de Dios, porque nunca antes eso había ocurrido. Por eso hoy, mi querido hermano, no desaprovechemos la oportunidad de encontrarnos con nuestro Salvador. El día jueves 19 de septiembre nos trae el título Llevado a descansar. Acompáñenme a leer el texto del capítulo 15 de Marcos a partir del versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús.
Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraba dónde le ponía. Por primera vez aparece un miembro del concilio, del Sanedrín, en el relato de Marcos en relación con Jesús. Pero hay algunos detalles que no podemos pasar desapercibidos. El versículo 42 dice que cuando llegó la noche, ¿qué noche? La noche del viernes, es decir, estaba por comenzar el día de reposo. En la Biblia, el sábado es el único día que tiene nombre propio. Los otros días están asociados con el sábado. En el caso del viernes se llamaría el día de la preparación o el sexto día después del sábado. ¿Quién era José de Arimatea? Era un miembro, evidentemente respetado del Sanedrín y formaba parte de la alta sociedad jerosolomitana. Un detalle histórico, Marcos no lo pasa desapercibido, y es el hecho de que el mismo Pilato se haya sorprendido de que Jesús hubiese muerto tan pronto. No era normal que un crucificado muriese en el mismo día y a pocas horas de su ejecución. Duraban días para morir porque la crucifixión no fue diseñada para desangrar rápidamente al condenado. Por el contrario, era para propiciarle la mayor cantidad de dolor posible, el mayor sufrimiento. Y Pilato, este hombre cruel, se sorprende. Como no estaba realmente convencido de lo que José de Arimatea le estaba diciendo, mandó llamar al centurión, muy seguramente el mismo que dijo que este era verdaderamente el Hijo de Dios, y el centurión confirma lo que José de Arimatea había dado. ¿Qué hace José? En vez de darle a Jesús en vida un regalo, una ofrenda y sobre todo su corazón, porque no te olvides tú, amigo mío, que Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. A Dios no le interesan tus posesiones materiales. Hay algunos que a veces se ofenden porque uno dice, a Dios ni siquiera le interesa tu dinero, ni tu diezmo, ni tu ofrenda. Todo eso que Dios te pide es para que tú demuestres en vida que realmente amas a Dios y estás dispuesto a desprenderte de todo. Pero si en vida tú eres capaz de decirle a Dios, los diezmos y las ofrendas no te los voy a dar, porque en el Nuevo Testamento tú no me lo enseñas claramente como lo enseñas en el Antiguo Testamento, tú le estás diciendo a Dios que no es importante para ti. José de Arimatea representa hoy a muchos cristianos que cuando alguien se muere, ahí sí, flores costosas, costosísimos ornamentos florales, largas exposiciones de las cosas buenas que tenía el muerto, pero en vida nadie fue capaz de decirle al hoy muerto cuánto se le quería. José de Arimatea trajo un sudario de lino y este sudario también ha traído otro problema, el célebre santo sudario de Turín. Ay, 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 cuánto engaño Satanás perpetra contra la raza humana y cuántos líderes religiosos se prestan para este tipo de engaños. La tumba que José de Arimatea le prestó a Jesús era lo suficientemente grande como para que caminaran al interior de ella, como lo evidencia cuando Cristo resucitó, que Juan y Pedro entraron a la tumba y miraron cómo Cristo había organizado el sudario. También se mencionan a 3 mujeres. ¿Quiénes eran estas mujeres? La Biblia dice que eran María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. María Magdalena está claro. Alguien me preguntó que si María Magdalena o María la hermana de Lázaro era la misma mujer que aparece en el Evangelio de Juan y que iba a ser lapidada a piedras. La respuesta mía es sí, es la misma mujer. Tómate el trabajo de analizar los textos bíblicos que aparecen en los evangelios y para nosotros los adventistas que creemos en la inspiración del deseado de todas las gentes, tómate el tiempo y lee en el deseado de todas las gentes y te vas a dar cuenta que María Magdalena, María la hermana de Marta y de Lázaro,
María, que ungió los pies de Jesús, y la mujer pecadora que iba a ser apedreada son la misma persona. ¿Por qué se mencionan a estas tres mujeres? ¿Por qué? Las tres iban a la tumba con un propósito, muy seguramente, para verificar que, iban a la cruz, corrijo, para verificar de que Cristo o iba a morir o quién sabe qué le iba a pasar al Salvador. Ellas estaban allí pendientes. Estas mujeres fueron las más destacadas y me llama mucho la atención que los discípulos varones no tuvieron la misma capacidad que tuvieron estas mujeres discípulas de Jesús. Esto demuestra que cuando una mujer abraza el cristianismo, lo abraza con todo el corazón. Es evidente que las mujeres son más susceptibles a entregar sus vidas a Jesús. Eso es evidente. Es evidente que las mujeres en general tienden a tener más alto concepto de justicia, de respeto que los hombres. Por eso a estas tres mujeres se les hace una referencia especial. ¿Y dónde están los distinguidos discípulos? Desaparecidos completamente del escenario. Queridos, Jesús descansó el sábado, completico descansó el sábado. Y vamos a ver la próxima semana qué ha de ocurrir con nuestro Salvador. Para el día viernes 20 de septiembre, como es habitual, vamos a meditar, vamos a reflexionar en una de las tantas citas que nuestro autor nos presenta. Leo del Deseado de todas las gentes, la página 671 en adelante. Pilato anhelaba liberar a Jesús, pero vio que no podría hacerlo y conservar su puesto y sus honores. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. ¿Cuántos, para escapar de la pérdida o del sufrimiento, sacrifican igualmente los buenos principios? La corriente arrastra fuertemente a la mala dirección y el que transige con el mal es precipitado a las densas tinieblas de la culpabilidad. Sobre Cristo, como sustituto y garante de nosotros, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor para que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores, pero en esos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que carga sobre sí, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Pregúntate hoy, ¿quién eres tú? ¿Eres Cristo o eres Barrabás? Hoy Barrabás puede ser tu trabajo. Hoy Barrabás puede ser tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu familia, tu universidad, tus amigos. ¿A quién elegirás tú? ¿A Jesús o a Barrabás? Pregúntate. Otro detalle para que lo reflexionemos. Eres también un José de Arimatea, que vas a esperar a que mueras para reconocer a Jesús a través de un gran donativo para su causa, o vas a reconocer a Jesús ahora que estás vivo y pondrás a su disposición lo que es de Dios, pero que te lo ha entregado a ti en custodia. No prestes atención ni a quien escribe que los diezmos y las ofrendas no hay que darlos. Esas son palabras y lecturas que tú tienes que entender que no proceden de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No seas como José de Arimatea. Tratemos de buscar a Dios, de entregar nuestro don hoy que estamos con vida. ¿Eres tú capaz, mi querido hermano? ¿Eres capaz de entregar tu corazón hoy a Dios? Si así lo deseas, si no eres aún miembro de la Iglesia Adventista, escribe en la cajita de comentarios: yo quiero comenzar hoy una nueva vida con mi Salvador. Ve a la iglesia más cercana, busca al pastor de esa iglesia, a los ancianos,
y comienza a acercarte a Dios, a entenderlo mejor. Estudia la Biblia, recibe los estudios bíblicos y bautízate en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta lección. La lección de la próxima semana es maravillosa. El Señor resucitado. El Señor resucitado. No te olvides de darle like a este video. No te olvides, si no te has suscrito y acabas de ver el video, muchacho, muchacha, hermano, amigo querido, pulsa donde dice suscríbete y asunto arreglado. Acompáñame a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por permitirnos estudiar esta maravillosa lección que nos habló acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la próxima semana vamos a estudiar el maravilloso triunfo que Cristo tuvo para darnos a nosotros la esperanza de vida eterna. Dispensa tu bendición a cada uno de nuestros amables oyentes y escuchas y acompáñanos en el resto de la semana, lo pedimos en Jesús. Amén. Hermanos, amigos, familia de Emergencias Bíblicas, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.